Hace algunas semanas tuvimos una conversación con un referente de la lucha ambiental, digamos así, en Mendoza, contra los proyectos de mega minería contaminante. Era inminente que se trate en la legislatura local, se trató, se aprobó, pero sin embargo el movimiento no cesó en la provincia de Mendoza. Circulan, sobre todo en redes sociales, porque los medios nacionales es muy poco lo que informan, como sobre lo que hablábamos anteriormente, sobre este tema, es decir, sobre todo lo que pone en discusión muchas de las cuestiones del gobierno o de los gobiernos. Y nosotros queremos mantener el tema o cerrar este año con uno de los movimientos más importantes que hay en el país, que tiene que ver con la lucha contra la mega minería contaminante. Para conversar sobre esto, está en comunicación con nosotros Julia Piglionico, que es docente y parte de este movimiento, referente de este movimiento, y parte de la agrupación ambiental Alerta Roja. Julia, te saluda Fernando Rosso del equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? Hola, Fer, hola al equipo. Gracias por la llamada. No, por favor, gracias a vos. En principio, te queríamos, para refrescar un poco a la audiencia, preguntar, ¿contra qué proyectos se están manifestando? ¿Por qué pone en riesgo el agua, sobre todo de la provincia, o qué otros recursos? Y después un poco el estado del movimiento. Bueno, como decían recién, hay un blindaje mediático enorme alrededor de este tema. Cornejo le tiene prohibido a los medios tradicionales hablar de la megaminería de San Jorge en particular, que es el proyecto que se está enfrentando en este momento. La resistencia es realmente multitudinaria, porque es un proyecto de megaminería a cielo abierto, de cobre, oro y bueno, plata también, aunque no lo dicen, que se instalaría en la cabecera de la cuenca del río más importante, uno de los ríos más importantes de nuestra provincia, que es el río Mendoza, que es un río que le da de beber a 3 de cada 4 mendocinos y que riega el cinturón verde de la provincia. Entonces, se imaginarán que en una provincia como la nuestra, que es un oasis, es decir, la vida, todo lo que se desarrolla, se produce, y la forma de urbanidad que conocemos hoy en día depende del uso meticuloso de un recurso, de un bien común que es muy escaso en Mendoza, que es el agua. Y eso lo sabe todo el pueblo trabajador de Mendoza, no solo porque nos los enseñan nuestras maestras, sino que también es parte de la vida cotidiana, ¿no? Hay miles de familias trabajadoras que dependen de los minutos de agua que les libera el tomero para regar sus cultivos. Hay miles de familias trabajadoras de los barrios populares a quienes les cortan el agua en verano, por ejemplo. Hay una relación también con la cordillera y la montaña del pueblo mendocino que es parte de nuestra cultura. Entonces ha suscitado una reacción monumental, como no es de extrañar realmente, porque no es la primera vez que se presenta este proyecto, es un proyecto que tiene larga data, se presentó en 2008 por primera vez y tuvieron que rechazarlo masivamente en 2011, porque surgió una poblada con cortes de ruta, toma de legislatura, bueno, el rechazo fue impresionante, y esta vez el gobierno, con un sentimiento errado de cheque en blanco de aval político, intentó avanzar nuevamente, y lo que viene sucediendo es obviamente que hay una enorme resistencia que, aunque no muestran los medios, con algunas excepciones, como bueno, a ustedes, aprovecho para agradecerles que nos den este espacio, medios comunitarios, la Izquierda Diario y demás, no aparece en ningún lado, pero han habido desde el 26 de noviembre que se aprobó en diputados y el 9 de diciembre se aprobó en senadores, hasta hoy han sido 31 días, más de 30 días corridos de todo tipo de acciones en todas las franjas horarias y en todo el territorio provincial. Cortes de ruta, artistazos, acampes, ruidazos, caravanas, una serie de medidas convocadas por las asambleas por el agua pura de Mendoza y también autoconvocadas por la bronca que genera que se le entregue un bien tan preciado en Mendoza como es el agua a una multinacional, ¿no? Esto no aparece en ningún lado, pero existe, sigue brotando y se sigue reproduciendo, y va a seguir siendo así, no va a cesar, porque choca de lleno con los intereses y las condiciones de vida del pueblo trabajador de Mendoza, a pesar de la actitud represiva del gobierno de Cornejo, a la que nos tiene igual realmente acostumbrados, porque es un gobierno muy autoritario el de Cornejo,
Por ese motivo también se organizó una posta de salud y de cuidados en entornos represivos que nos viene cuidando con decenas de profesionales de la salud para cuidar a quienes dependen del agua, porque ha sido brutal y totalmente desproporcionado los operativos policiales que ha montado, no solo con represión, en diferentes momentos, en diferentes movilizaciones, también con detenciones. Detuvieron a 13 personas en una de las últimas movilizaciones, claro. Que tienen que ser inmediatamente liberadas porque genera mucha bronca que se persiga a los defensores del agua, pero además tiene, creo, un particular ensañamiento el gobierno provincial con la juventud de Mendoza, que se viene organizando los estudiantes secundarios, universitarios, en asambleas democráticas, asambleas interfacultades, y el gobierno de la provincia les manda a la policía cada vez que se reúnen, los aprietan cada vez que se quieren ir de una movilización, los maltratan, los insultan, bueno, una serie de medidas que el gobierno toma para pretender acallar una lucha que tiene una enorme tradición en Mendoza, que es un pueblo trabajador con mucha experiencia en la defensa del agua, y que claramente una juventud que no se va a dejar intimidar, digamos, es una juventud que salió a defender la educación pública, o sea, no son pibes que se vayan a quedar quietos con esto. Así Julia, estamos conversando con Julia Piglionico, ella es docente, es parte de la agrupación Alerta Roja y del movimiento que está enfrentando la megaminería contaminante en Mendoza. En la última entrevista que tuvimos sobre esto, se estaba por aprobar un proyecto en la legislatura. En primer lugar, ¿qué es lo que se aprobó? Y en segundo lugar, ¿qué lectura política se hace de eso con tanta oposición social que hay en la provincia? ¿Por qué? Te hago una pregunta que uno quizás la puede intuir, pero digo para que la puedas explicar. ¿Por qué la legislatura lo aprueba y qué desfasaje hay en todo caso ahí? Bueno, mira, lo que se aprobaron fueron 4 proyectos. Uno es la declaración de impacto ambiental de este proyecto San Jorge que te comentaba. Otro es un fondo de compensación que creó la provincia para poder enfrentar las catástrofes ambientales que va a ocasionar el proyecto y que ya lo confiesa el propio CEO de San Jorge. Otro es un límite, un techo a las regalías que se les va a cobrar. En Mendoza ya existía desde los 90 un techo del 3%, ahora se les habilita a poder incluso dejar mucho menos, porque sabemos que esto está hecho a la medida de las grandes transnacionales. Y un cuarto proyecto que es la declaración de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración minera en el sur de la provincia, la gran mayoría en zona periglaciar. Por eso es la hazaña y en la recomendación personal de Cornejo a Javier Milei de voltear la ley de glaciares, que es una ley que protege sus reservorios de agua para las futuras generaciones. Esto tiene un enorme rechazo masivo que va, como decías vos, a contramano con los intereses o con la política del gobierno provincial. En primer lugar, hay un enorme lobby, un lobby minero que compra voluntades, que nos tienen acostumbrados a esto, digamos, todo el arco político de la provincia y del país. Además, esto es muy importante, no solo se dejan comprar por esas voluntades de las grandes transnacionales, sino que también tienen un modelo de provincia y un modelo de país que es extractivista, que es reprimarizador, o sea, en Argentina y en toda Latinoamérica, la reprimarización, ¿no? La exportación masiva de bienes comunes sin valor agregado es política de Estado y es algo que vienen profundizando todos los gobiernos de todos los signos políticos. Una muestra de eso fue la votación del RIGI, obviamente, pero hay muchas otras muestras. Y en la provincia ocurre lo mismo. O sea, hay propios funcionarios en el gobierno provincial que son dueños de concesiones mineras, por ejemplo. Y después hay un marco, o sea, hay un interés del empresariado local y nacional. Sin ir más lejos, detrás de San Jorge está Cerámicas Alberdi, que es un fondo de inversión que atrás tiene al presidente de la Unión Industrial Argentina, Rapalini. El nuevo, sí. Nuevo, relativamente nuevo, digamos. Sí. Claro, que es toda una declaración, digamos, de orientación del empresariado nacional que, bueno, ahora viran a la especulación financiera, porque no es más que eso, esto. Y después hay un factor, digo, que tiene más que ver con lo nacional y con lo internacional, que tiene que ver con la política del gobierno de Cornejo y de Milei, pero de alineación
absoluta al gobierno de Estados Unidos, que como todos sabemos, le dio su apoyo, un apoyo aparte con un swap millonario al gobierno nacional de Javier Milei, que tiene una contrapartida, digamos, y que a nadie en Argentina le sorprende que esa contrapartida implique saqueo de los bienes comunes, y no es tampoco por una especulación imaginaria que uno lo piensa, son los dichos como, bueno, en su programa lo han hablado mucho, pero es la jefa de Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que lo dice abiertamente, es el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Quieren que Argentina sea zona de sacrificio para sus intereses. En primer lugar, de la carrera tecnológica en la que compiten con otros bloques como China, pero también para poder ejercer su influencia política y llevar adelante reformas estructurales. La reforma laboral es un ejemplo, bueno, con organismos como el FMI atrás. Entonces, digo, detrás de esto no está solamente un interés financiero de algunos sectores o del gobierno provincial y nacional, sino que también está una potencia como es Estados Unidos. Están escuchando a Julia Piglionico, es mendocina, es parte del movimiento que está luchando en Mendoza en defensa del agua y contra la megaminería contaminante, que es un movimiento muy importante, muy extendido en toda la provincia y poco reflejado hasta ahora, creemos nosotros, seres. Julia, ¿qué tal? Sabes que justamente antes mencionabas a las estudiantes y los estudiantes y esto de que siguen las movilizaciones. Te quería preguntar ¿cómo viene funcionando hasta ahora, digamos, la coordinación entre las asambleas locales o entre las distintas ciudades y departamentos? ¿Cómo se ponen de acuerdo para cada movilización, cada acción que van a continuar? Y aprovecho esa pregunta también para hacerte otra, que es sobre los próximos pasos. ¿Ya tienen planificadas nuevas protestas o acciones? Bueno, la coordinación se hace por redes sociales, digamos, la propia trayectoria y las relaciones que tienen las asambleas por el agua pura de Mendoza en todo el territorio, pero además también existe autoconvocatorias, ¿no? Como te decía, es algo que en Mendoza no es controlable, digamos, es una bronca masiva la que existe porque tocaron el agua. Entonces existe esa coordinación, pero al mismo tiempo existe unas ausencias importantes, digamos, en el movimiento de defensa del agua, que, bueno, tiene que ver con los próximos pasos a seguir, pienso yo, ¿no? Porque la clase trabajadora, el pueblo trabajador mendocino está en la calle, digo, viene haciendo enormes esfuerzos, defendiendo el agua con mucha creatividad, con mucha disposición, poniendo mucha energía, pero los grandes ausentes son las centrales sindicales, por ejemplo, que serían una gran ayuda para poder coordinar y organizar esa fuerza y esa potencia que tiene el pueblo trabajador mendocino. Sin ir más lejos, en 2019, por ejemplo, en Mendoza, bueno, ustedes saben, intentaron voltear la 7722, que es la ley guardiana del agua, y una de las instancias importantes de coordinación la puso en pie y la llevó adelante el SUTE, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, que en ese momento estaba recuperado por agrupaciones antiburocráticas y de izquierda, y en ese espacio pudieron confluir todas las asambleas por el agua, todas las organizaciones socioambientales, estudiantiles, políticas. Bueno, fue un gran paso para poder coordinar esa fuerza, algo que hoy está ausente porque, bueno, el sindicato lo dirige una agrupación del peronismo que no ha hecho absolutamente nada, no solo no coordinar, no convocar, no estar, no hacerse presente, no nada, lo que es, digamos, muy, muy grave, porque lo que hace falta, como les decía recién, y para los pasos a seguir, es una fuerza organizada. La fuerza está, pero hace falta organizarla porque el enemigo, digamos, no es solo el gobierno provincial y el gobierno nacional, es también internacional, y me parece que en ese sentido hay que tomar experiencias como la de Chubut, por ejemplo, que en 2021 consiguieron frenar la rezonificación minera de Arcioni, también gracias al paro que impusieron los trabajadores de la pesca, por ejemplo. Entonces me parece que ese es un ejemplo importante a tener en cuenta porque un poco los pasos a seguir son ayer mismo diferentes organizaciones, asociaciones argentinas de abogadas, ambientalistas, el CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, referentes, ya han presentado una serie de amparos y acciones inconstitucionales a la ley donde se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge,
que no solo implica cuestionar, obviamente, la inconstitucionalidad de violar un derecho humano como es el derecho a un ambiente sano, el convenio 69 de la OIT, ¿no? de la consulta previa, libre e informada de comunidades originarias. También se presentó uno sobre una irregularidad muy importante, que es muy grave para Uspallata en particular, que es el pueblo inmediatamente afectado, claro. Que es que la empresa dice que va a usar cierto caudal del arroyo del Tigre, que es un río y un arroyo que está en la cuenca donde se instalarían, pero sobran, digamos, expertos que dicen que ese agua no les va a alcanzar, que no están diciendo de dónde la van a sacar y que van a secar toda una cuenca. Entonces eso es algo muy grave, pero que obviamente son medidas legales importantes que empiezan a poner trabas en una pelea que va a durar un tiempo, ¿no? Porque ahora sale la empresa a buscar inversores, o sea, empieza otro momento de los proyectos mineros, que también toma un tiempo, pero son medidas legales para poner trabas en esa rueda que hace falta que sean acompañadas con una lucha contundente, movilizaciones masivas y una organización de la clase trabajadora con sus propias organizaciones. Estaban escuchando a Julia Piglionico, ella es docente de la agrupación 9 de abril, parte de la agrupación también Alerta Roja y miembro de este movimiento que hay en Mendoza que, bueno, como bien señalaba, se juega un poco el destino también ahí del modelo de Javier Milei, tiene ahí una partida fuerte en toda esa región, así como Neuquén, del modelo general del país que quiere reflejar. Así que nos parecía importante y obviamente seguramente todo esto va a seguir durante todo el verano y trataremos de reflejarlo lo más posible. Julia, gracias por este contacto.